Bienvenidos a Ecuador de Frente, un ciclo de conversatorios junto a algunos candidatos a la presidencia del Ecuador. Aquí trataremos temas económicos que son muy importantes para plantear el futuro del país y que sin duda van a determinar el nivel de bienestar de todos los ecuatorianos. Este espacio fue creado gracias a la coordinación conjunta del Club de Economía de Panchonomist y el School of Economics. Estamos convencidos que estos espacios fortalecen nuestra virtud democrática y que son importantes para demostrar a la ciudadanía el posible manejo económico, que es una base importante para el desarrollo de nuestro país. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer presentar este segmento de The Panchonomist y el School of Economics de la USFQ, Ecuador de Frente. Es de nuestro agrado contar con Sebastián Oleas, quien dirigirá este diálogo en el que profundizaremos temas económicos que son centrales para el devenir del país. En esta ocasión, conversaremos con Javier Herbas, quien es candidato por la Izquierda Democrática a la presidencia de la República del Ecuador. Javier ha sido exportador de alimentos congelados con su empresa Nova Alimentos desde el 2015 y realizó sus estudios en la carrera de Ingeniería en Producción Agroindustrial de la Universidad de La Sabana en Colombia. La conversación versará sobre 4 ejes: plan de reactivación, deuda pública, seguridad social y mercado laboral. A continuación, le doy la palabra a Sebastián Oleas. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí con los Panchonomist, con la Escuela de Economía, Club Economics de la Universidad San Francisco de Quito. Y entremos en materia directamente en 5 minutos, Javier, y si te pasas te voy a interrumpir. ¿Cuáles son los 4 puntos más importantes en términos económicos de tu plan de gobierno? Mira, fundamentalmente entendemos en el diagnóstico y todos estamos claros que tenemos una grave crisis económica dentro de otras que estamos viviendo en el país. Lo fundamental en el plan de gobierno es reactivar la economía. De hecho, nuestro programa de gobierno está estructurado en 3 pilares y el primero, que es justo el de soluciones económicas y productivas. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo para que logremos recuperar los empleos que hemos perdido en el Ecuador por efecto de la pandemia y también por efecto de un abandono del actual gobierno que no ha dado directrices y no ha tenido gestión alguna para justamente evitar que esta pandemia haya sido más grave como en efecto ha sido en el ámbito económico. Lo primero, inyectar liquidez al aparato productivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de multilaterales. Yo ya he tenido las reuniones. La realidad, si nosotros juntamos banca pública con garantía soberana, logramos obtener al 1.8% de interés anual, por ejemplo, en el caso de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, en el caso del BID, al 0.6%, si es que vuelves un interés fijo, nos llegarías en más del 2%, igual el caso del Banco Mundial. Pero aquí hay una diferencia de fondo de lo que estamos viendo actualmente con el proceso de endeudamiento que sigue el gobierno actual, en función de un presupuesto general del Estado desfinanciado. La diferencia de fondo es que nuestra propuesta es que estos recursos que se capten, y de hecho en nuestra propuesta económica le hemos denominado el Fondo para el Arranque Productivo, estos recursos que ingresen a este fondo vayan única y exclusivamente al aparato productivo, no al presupuesto general del Estado, que como ya vemos es un saco roto en este momento, en la medida en la cual es un presupuesto desfinanciado. En este enfoque, lo primero que queremos es parar con el aumento del desempleo. En esta semana sigue aumentando el desempleo en la medida en la cual se sigan cerrando negocios. Tenemos que parar con el cierre de los negocios y también, como lo mencioné hace un momento, para llegar a esas tasas de interés es fundamental que tengamos la banca pública. Nosotros el día de ayer hicimos una manifestación pacífica justamente al frente del Banco del Pacífico en las Naciones Unidas, porque es fundamental que no se venda el Banco del Pacífico. Le hacemos un reiterado llamado permanentemente en los medios al presidente Moreno que pare con esa venta. Más allá del tema de que no es un proceso transparente, de que no se lo puede hacer en último momento, el tema de fondo. Necesitamos banca pública en el Ecuador. Y sabemos que tenemos banca pública como Ban Ecuador a nivel rural o la CFN a nivel de la mediana o gran empresa o el BIES que lamentablemente es un desastre. Entonces, con todos esos antecedentes necesitamos una banca pública bien manejada, pero con una banca pública que llegue a ser lo que debe ser. Una banca pública debe ser una banca de desarrollo. No podemos tener una banca pública de desarrollo con mismas tasas de interés, mismos plazos y mismas condiciones de crédito como la banca privada, que es lo que está pasando en este momento con el Banco del Pacífico.
Entonces, conservar el Banco del Pacífico para acceder a esas tasas junto con la garantía soberana y ir colocando en el orden, decíamos, primero parar con el aumento del desempleo a través de los negocios que se siguen cerrando por efecto de la pandemia y de la ausencia de una directriz económica definida. En segundo lugar, el enfoque está a los profesionales independientes, a los economistas, ingenieros, arquitectos, abogados, a tanto profesional que la realidad en este momento es que ni el sector privado ni el sector público les puede ofrecer plazas de trabajo. De hecho, el sector público sigue aumentando los despidos en el Ecuador. Ante ese escenario, la propuesta es, con este fondo para el arranque productivo, darle acceso a crédito a ese profesional independiente que lo ideal sería que emprenda en función de su formación, de su título, de su preparación. Pero más allá de eso, lo fundamental es que emprenda, que tenga una actividad económica, que pase a ser un actor productivo que en este momento no lo está haciendo por ser uno más de la gran mayoría de desempleados que tenemos en el Ecuador. Las cifras son realmente alarmantes. Entonces tenemos que darle un cauce. Hablamos del profesional independiente. Y en tercer lugar, los sectores de la economía que más empleo generan en el Ecuador. Hablamos de construcción, de industria, de agricultura, de turismo, de pesca. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo. El empleo no se genera por decreto, eso lo sabemos todos. Lamentablemente no los malos políticos ecuatorianos que pretenden hacer del empleo una subasta cuando estamos en campaña electoral. El empleo es consecuencia de liquidez en el aparato productivo. Entonces, eso es, digamos, un lineamiento fundamental. Pero por supuesto, si hablamos en términos económicos, aquí mi percepción es que la gestión, al menos la gestión del gobierno actual, ha sido más un manejo de caja fiscal, ha sido un manejo financiero. No estamos atendiendo los problemas sociales que tenemos en el Ecuador. Y de ahí viene justamente el pensamiento de manejar la economía en términos, sí, también sociales, no simplemente un tema de flujo, de seguir recurriendo a más deuda para tapar huecos que son prácticamente gasto corriente, la gran mayoría que se está ejecutando, y lo estamos viendo en el préstamo del Fondo Monetario Internacional, los 6.500 millones de dólares que ingresan a la economía, 4.000 millones van en estos pocos meses que le restan a este gobierno y solamente 2.500 quedan para el próximo gobierno. Entonces, lo que necesitamos es justamente hacer que el aparato productivo ecuatoriano se reactive para que no sigamos con este constante mayor endeudamiento hacia el Estado ecuatoriano. Ok. Eso sería. Ya puedo empezar a preguntar. Por favor, ahí te puedo seguir desarrollando todas las ideas. Muy bien, muy bien. Entonces, tengo algunas preguntas. O sea, ya nos explicaste en qué consistía el plan de reactivación. Y quiero empezar por algo que dijiste aquí el último. Dijiste, la mayor parte del gasto son gastos corrientes y de los 6.500 millones, 4.000 millones van a irse a gasto corriente. Bueno, pero el gasto corriente son principalmente salarios, ¿no es cierto? Salarios de funcionarios públicos y entre esos tienes médicos y maestros. ¿Cómo lidiamos con eso? Porque eso es algo que, si llegaras a la presidencia, vas a heredar esa masa salarial, ¿sí? Y obviamente hay que seguir pagando salarios. Salvo que piensas despedir a la gente y ya no haya que pagarle los salarios. Y claro, para que el Estado funcione, y obviamente sin justificar lo que ha hecho este gobierno, el gobierno heredó, digamos, 10 años y más de un crecimiento sostenido de la actividad pública y estatal, ¿no es cierto? Al punto de que en algún momento llegaba a presentar 40% del PIB, ¿sí? Entonces, yo quisiera, si puedes explicarnos un poquito más de esto, cómo al mismo tiempo de que quieres empujar el aparato productivo, lograr financiamiento para el aparato productivo, ¿cómo vas a lidiar con esto que es inevitable, esta rigidez fiscal en la que tienes que obtener recursos para seguir moviendo este aparato estatal, que es gigantesco? No digo que sea bueno ni malo, yo creo que es malo que sea el tamaño que tiene, pero para entender un poco. Bueno, por una parte, mira, este préstamo que está generándose con el Fondo Monetario Internacional, mucho va a pagar obligaciones anteriores. Pues claro, una parte, perdón, ahí me expresé mal, dije, la gran mayoría es gasto corriente. No es la gran mayoría gasto corriente. Entra el gasto corriente, por supuesto, pero sí, aquí entran a obligaciones. Solamente a los GATS se habla de $1.000 millones de dólares que el Estado le está adeudando. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Hay que pagar esas deudas, pero aquí tenemos que enganchar con cómo podemos también, de alguna manera, comprometer a los cantones del país a que conforme vayan haciendo sus pagos, que por lo menos un 30% vayan a obra pública. Porque hoy en día lo que tenemos es una deuda grande
y la obligación del Estado ecuatoriano. Tenemos que mezclar cómo vamos pagando en función de un compromiso, que ese pago, una fracción, vaya en obra pública, que eso también es reactivación de la economía. Tú me hablas en términos de un Estado grande. Mira, la realidad, te puedo decir con franqueza, uno de mis objetivos, por supuesto, mi objetivo es llegar a segunda vuelta y para eso estamos trabajando arduamente, con muchas limitaciones. Yo no tengo una carrera política, no soy conocido en el Ecuador, pero en fin, eso lo podemos hablar en otra pregunta. Pero lo que sí te puedo decir es que uno de mis objetivos es dignificar la política ecuatoriana y no estar en ninguna propuesta demagógica. Y parte de esa propuesta demagógica es que evidentemente los malos políticos, los mismos que nos han dividido, endeudado y mentido, le han sembrado a la sociedad la idea que tenemos que reducir el tamaño del Estado. Y aquí, más allá de hablar si tenemos un Estado grande o pequeño, la realidad es que no podemos aumentar el desempleo en el Ecuador. Eso es, más allá de criticar al gobierno anterior de cómo lo infló, en este momento no podemos irnos por esa vía. El funcionario público, de todas maneras, es un padre de familia, es una madre de familia, no podemos aumentar más el desempleo de lo que ya está. Sí, efectivamente, tenemos que racionalizar el presupuesto del Estado. De todas maneras, hablamos del presupuesto del Estado que bordea los 30.000 millones de dólares. Entonces, tampoco es que no haya plata. Está evidentemente mal administrada y con muchas obligaciones. Pero si hablamos del tamaño del Estado, no podemos irnos por la vía irresponsable de decirle al electorado, yo sí voy a despedir y voten por mí. Porque en la realidad... Obvio, eso no permite ganar elecciones, ¿no? Pero, o sea, de alguna manera parecería que ahorita sí, porque ahorita, más bien con este discurso demagógico de voy a reducir el tamaño del Estado, mucha gente y mucho electorado se conecta, evidentemente. Entonces, y hay ciertos candidatos que por ahí están diciendo, y le echamos la culpa al funcionario público, de que por culpa del funcionario público es que tenemos un Estado endeudado. El Estado endeudado tiene muchísimos problemas, mucho más graves, como es la corrupción y una cantidad de aspectos, pero aquí el camino es racionalizar el Estado. Tenemos áreas del Estado que tienen un déficit de capital humano. Concretamente, salud y educación no tienen suficiente capital humano. Y tenemos otras áreas del Estado que, como tú bien lo dices, están infladas. Pero no vamos a ir por el camino, pensar en el camino del despido. Aquí lo que tenemos es que tratar de racionalizar primero y, evidentemente, un funcionario del Estado que no funcione, pues claro, ese tendrá que ser removido. Pero no por una política de reducir el presupuesto, sí por una política de volver eficiente al aparato público ecuatoriano, que ahí tenemos muchísimo que hacer. Te puedo dar ejemplos concretos. Por ejemplo, yo ya me di la primera vuelta al Ecuador y casi un común denominador. Cada vez que conecto con un operador turístico es que ellos no ven ningún valor agregado que les dé el Ministerio de Turismo a su utilidad. Entonces, y el Ministerio de Turismo es un presupuesto de 76 millones de dólares. Entonces, hay mucho por hacer en términos de gestión. Pero si hablamos específicamente de términos económicos, no por el camino de despidos. Ya, súper, Javier. Voy a leer algunas cosas que estuve leyendo en el plan de gobierno. Y hay uno que tiene que ver con el tema monetario. Y ahí yo te pregunto aquí, leyendo tu plan de gobierno, dice promover la creación de una masa monetaria complementaria. Y la verdad es que no entendí eso. ¿De qué hablamos ahí? Bueno, nosotros lo que estamos es justamente a través de la banca pública lograr colocar un acceso al crédito, pero en condiciones de una banca de desarrollo. O sea, colocar una masa monetaria que puede estar en acceso digamos, a lo que es hoy en día la banca privada, que no está atendiendo muchos sectores de la economía ecuatoriana, y más aún en las condiciones que se está atendiendo. El presidente regula la Junta Monetaria, pone todos los miembros de la Junta Monetaria, y tenemos aprobado la posibilidad de tasa superior al 27%, 28 punto algo, para microcréditos, en una economía dolarizada. Entonces, evidentemente, tenemos que tener una banca pública que nos permita tasas de interés, pero con justamente un fondo que no esté siendo parte de la banca privada, sino como banca pública, atendamos los problemas o demos acceso a crédito a gran parte de la población ecuatoriana. Ya. Entonces, en cierta forma, y ahí a lo mejor estoy entendiendo mal, pero estamos hablando aquí, cuando hablamos de banca pública, es subsidiar créditos para la actividad productiva desde el Estado, ¿es eso? Es que no es subsidio. Mira, la captación, como te decía, en el caso de la CAF es 1.8%. En el caso de los otros multilaterales no te rebasa el 2%.
La realidad no es subsidiar. ¿Y por qué el 6? Porque también la invitación es que el sistema financiero nacional y particularmente, fundamentalmente el sistema de cooperativas, que es los que tienen en territorio más conocimiento y más cercanía con el usuario del crédito, puedan ir colocando. Entonces, nuestra idea es que tengan un margen de un 4% para que en esa colocación tengan una utilidad. Pero aquí de ninguna manera subsidiar. Nosotros no somos partícipes, yo no soy creyente de ninguna manera un subsidio, excepto evidentemente hay áreas que son sensibles, tenemos un problema social, muchos problemas sociales graves en el Ecuador y tenemos que evitar convertirnos en una bomba de tiempo. Entonces habrá algunos aspectos, por ejemplo, si tú me hablas, dices concretamente el subsidio de los combustibles, yo no soy partícipe, pero tenemos que mantenerlo. En las condiciones actuales de la economía ecuatoriana no puedes quitar ningún subsidio de la misma manera que no puedes aumentar ningún impuesto. Y esto no es un discurso electoral. Esto simplemente, si nosotros vemos cuántos países que han entrado en recesión económica, los que más rápidamente han salido han sido justamente los que no han ido en la vía de los impuestos. Entonces aquí lo que queremos es ser prácticos, más allá de la ideología, más allá del pensamiento político, es qué es lo que nuestro país necesita. Y en función de ser prácticos, justamente, no aumentar impuestos y tampoco podemos quitar subsidios. Ya, está bien, está bien. Entonces, no vamos a eliminar subsidios. No podemos eliminar el subsidio de los combustibles, por supuesto que no. Ya, está bien. Tenía otras preguntas aquí. ¿Cuál es la posición de ustedes o cuál es tu posición con respecto a la seguridad social? Mira, Porque yo estuve leyendo en el plan de gobierno, perdón que te interrumpa, ya te doy la palabra, Javier, que no es muy extenso el enfoque que hacen ustedes en el plan de gobierno en temas de seguridad social. ¿Cuál es la posición de ustedes en el tema de seguridad social? ¿Hay que reformarla? ¿Hay que cambiarla? ¿Qué vamos a hacer ahí? he hecho 4 compromisos fundamentales si vamos a hablar de seguridad social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El primero, despolitizarlo. ¿Cómo lo vamos a despolitizar? Y ahí ese compromiso lo hice también paralelamente con los jubilados ecuatorianos. Que ya no sea, para que ya no sea la caja chica del gobierno en turno, no puede ser que el presidente coloque justamente a su delegado, que es el presidente del directorio del IES, se ha puesto por presidente. La propuesta era justamente con los jubilados, que hay muchos jubilados que conocen perfectamente el sistema ecuatoriano de seguridad social, que de ahí venga el presidente del directorio del IES. De esa manera ya comenzamos a dar un paso importante en despolitizarlo para que no siga siendo la caja chica del gobierno en turno. Y el segundo compromiso, hacer una buena auditoría internacional. Se habla de que el estado de la deuda al IES es 14.700 millones de dólares y así tienes cantidad de versiones de otros cantidad de montos. Tenemos que con una auditoría internacional, y eso sí tiene que ser internacional para que justamente no esté nada politizado, ojalá a través de Pricewaterhouse, Deloitte, a través de muchas empresas que están en ese negocio, que transparenten la deuda para que todos los ecuatorianos conozcamos la realidad de cuál es la deuda del estado ecuatoriano con el IES. El tercer compromiso, y ese sí, con ecuatorianos. Tenemos excelentes matemáticos aquí en el Ecuador, con la ESPOL, con la Escuela Politécnica Nacional, hacer un debido estudio actuarial, para que ahí sí, en lugar de que sea que nos nazca peor aún en campaña de cualquier candidato o cualquier funcionario que nos diga la edad de jubilación del Ecuador hay que subirla, hay que bajarla, eso no puede ser un tema que se pueda hacer en función de una campaña o de un discurso, eso tiene que ser en función de la data, que la información nos diga exactamente con un buen estudio actuarial que podamos saber cómo está en términos de las pensiones de los actuales aportantes cuando se jubilen, cómo van a estar. Y el cuarto era en términos de, y también esto también venía mucho de la mano de los jubilados, tener una atención de salud digna, que evidentemente en el Seguro Social lamentablemente no tenemos una atención de salud de calidad. Y vemos cosas, aberraciones como por ejemplo tan mal manejo administrativo que votamos medicinas porque se caducan. Eso es parte de la despolitización, un problema de fondo que tenemos en el Ecuador a nivel de prácticamente el Estado, lo tenemos demasiado politizado y colocamos a personas en cargos importantes en función de un compadrazgo, en función de una ideología política y no en función de su aptitud técnica. Entonces ese es, digamos, si me hablas de IES, 4 compromisos fundamentales que se han hecho para poder ir mejorando el actual manejo que se está haciendo. Y aquí, Javier, está bien, o sea, entonces primero vamos con un diagnóstico y creo que el IES ya tiene un montón de diagnósticos y supongamos que se hace un diagnóstico adicional, una auditoría adicional, que no creo que difiera mucho del déficit actuarial que ya se ha diagnosticado, del
de la descapitalización de los fondos de pensiones, de la descapitalización de los fondos de pensiones para financiar los fondos de salud, de haber, por ejemplo, incluido a los hijos y a la esposa del aportante sin haber incrementado la aportación. ¿Qué es lo que, una vez que tengamos el diagnóstico, qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con un esquema único de seguridad social, un esquema de paga conforme vas avanzando en la vida, en que los jóvenes les pagan las jubilaciones a los viejos, o vamos a empezar a cambiar eso, o no está decidido todavía? Sebastián, mira, seamos francos y prácticos. Si tú abres la puerta a la posibilidad de un fondo de jubilación privado, le quiebras al IES, porque evidentemente con el pésimo manejo político que hemos tenido en el anterior gobierno, en general, más allá de hablar de cuál gobierno, en general los gobiernos han hecho un muy mal manejo en la parte del IES. Si tú abres esa posibilidad, yo no digo que sea mala, yo digo que el momento es el inadecuado. Si los ciudadanos tenemos la opción de decir, vamos a ahorrar en un fondo de pensiones, de un fondo de jubilación privado, le quebramos al IES y no podemos ser responsables en ese sentido. Tenemos que proteger a la seguridad social ecuatoriana pública y cuando ya la tengamos con un buen nombre, pensemos en esa posibilidad, pero eso no creo que pueda pasar en un gobierno, en uno solo. Hay que ir por ese camino, pero primero recuperemos la confianza de los ciudadanos en el IES para que luego el ciudadano en confianza pueda decidir a futuro qué hacer. Pero en este momento tú abres esa puerta y le quiebras al IES. Ok, gracias, Javier. ¿Qué hay podrías profundizar un poco en el tema del mercado laboral? Porque si seguimos las estadísticas entre subempleados y desempleados, terminamos con que solo 2 de cada, bueno, vamos, sin exagerar, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo de calidad. ¿Qué hacemos con el resto? Bueno, mucho más. Y perdóname, hace un momento Andrea mencionó que yo comencé en el 2015 con exportación de vegetales. Y si me permites brevemente, porque ahorita que estamos hablando de empleo, quisiera darte algún contexto. Mira, yo no vengo de una familia de empresarios. Yo he arrancado desde cero todas las actividades económicas, pero la exportación de brócoli la comencé en el año 1995. En el año 98 yo comencé con mi primer emprendimiento, que era una pequeña panadería de barrio. De hecho, yo era el panadero. Te doy este contexto porque evidentemente si tú vas a hablar en términos de empleo, no es un tema que tú estés sentado en un escritorio y que digas, así es como lo quiero hacer. Tienes que vivirlo. Y yo, como te decía, yo no he venido de una familia de empresarios, yo no heredé ni compré ninguno de los negocios que tengo. Doy empleo a más de 300 familias ecuatorianas, pero sí, tengo claro qué es lo que tú necesitas para justamente reactivar la economía en función de reactivar el aparato productivo. Hablando de empleo, mira la cifra oficial del INEC de julio de este año, que ya ha pasado varios meses y en pandemia solamente puede haber aumentado. En ese momento sacaron el 16.7% de los ecuatorianos tenían un empleo estable, perdón, de la población económicamente activa de los ecuatorianos. Un empleo adecuado. Y un empleo, exacto. Imagínate lo grave que es. Y ahora solamente puede ser peor porque ya con más meses de pandemia, evidentemente la situación se sigue recrudeciendo. Entonces, el empleo es algo gravísimo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos de, si es que hablamos de empleo? Mira, ofrecer que el sector privado te va a dar empleo o el sector público es demagogia, porque evidentemente una reactivación económica tarda. Eso no es algo tan sencillo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Es dar la posibilidad al ciudadano a que en función del emprendimiento tenga una actividad económica. Tenemos que comenzar a apoyar. Y de hecho, tampoco no es un discurso electoral, es la realidad. El Ecuador es líder en la región en cuanto a emprendimientos. O sea, somos gente de trabajo, somos gente emprendedora. Lamentablemente, y más aún los jóvenes hoy en día, muy desconectados de la política, muy desencantados, y eso es francamente lo que a mí me mueve en estar de candidato, por supuesto, a través de una invitación de un partido político emblemático como es la Izquierda Democrática, la lista 12, a que yo soy exactamente un ciudadano extremadamente desencantado en lo que la política se ha convertido en el Ecuador, pero también soy una persona muy clara de cómo la política influye en nuestras vidas. En eso, lamentablemente, yo no veo eso en muchos ciudadanos y fundamentalmente en los jóvenes que se desconectan de la política porque no le ven esa trascendencia que tiene la política en su día a día, en qué estudian, en dónde van a trabajar, en cómo les va a afectar. Lamentablemente la política nos está afectando negativamente a todos los ciudadanos ecuatorianos hoy en día, o la gran mayoría, pero ese es el reto, cambiar para que nos afecte positivamente. Y el empleo es fundamental
consecuencia de una crisis económica. Al vivir una crisis económica, evidentemente, una disminución del consumo hace que aumente el desempleo, y un aumento del desempleo hace que baje el ahorro de los ecuatorianos, y eso pone en riesgo la dolarización, que es fundamental que cuidemos para salir de esta crisis. Aquí tenemos que inyectarle liquidez, y en función de esa inyección de liquidez vamos a comenzar a ver una reactivación económica, y el primer paso es justamente a través del emprendimiento, a través de liquidez que vaya a ciudadanos para que puedan convertirse en actores económicos. Ya. Ahí, a propósito de esto del fomento a la producción y el emprendimiento, leyendo el plan de gobierno, dice dar un giro fundamental al modelo económico extractivista para pasar a un modelo centrado en la producción de bienes y servicios de valor agregado que genere empleo estable y seguro. Esto no es el cambio de la matriz productiva y la sustitución de importaciones del que venimos hablando desde hace al menos 50 años en el país. ¿Qué sería diferente ahora? Se habló en el gobierno de Correa, se habló durante la época de la CEPAL en los 70s. ¿Qué sería diferente ahora? Antes de responderte, si me permite, Sebastián, déjame, te doy la visión que Bueno, dale, Javier. La visión de gobierno. La visión de gobierno es que debes hacer infraestructura en carretera, en escuelas, en hospitales, pero sin sobreprecio, sin corrupción y sin endiosar al político, que eso es lamentablemente uno de los dramas que tenemos en el Ecuador, que nos hemos vuelto una cultura clientelar, donde el político coloca su nombre en cada obra, y por eso podemos ver que lamentablemente ante la pésima gestión del gobierno actual, muchos ciudadanos se conectan con el gobierno anterior, y que tristemente, este es el discurso de muchos ciudadanos ecuatorianos, es triste si lo analizamos, pero es una realidad, no podemos desmentirlo. Muchos ciudadanos ecuatorianos dicen, yo voy a votar por lo que representa el anterior gobierno, porque sé que robaron, pero hicieron algo. El actual robó, pero no hace nada. Esa es la realidad de lo que muchos ciudadanos ecuatorianos están pensando. Entonces, quitar esa cultura clientelar que porque das algo, porque al final del día no lo da el presidente, no lo da ningún político de turno, no lo hace con su billetera, lo hace con el dinero de todos nosotros. Es un primer punto. Un segundo punto, ¿cuál es la visión? Que tenemos que generar riqueza, pero sin que esto sea una concentración de unas élites, sino que sea un verdadero progreso nacional, y sí que se convierta en una feria de bienes del Estado, como lo que quiere hacer el gobierno actual con el Banco del Pacífico. Y el tercero, y el último, mira, que sí podemos y debemos cuidar la naturaleza, las fuentes de agua, el ambiente, pero sin que esto se convierta en volver esas causas justas en violencia, en anarquía, como también de alguna manera lo vivimos en el paro de octubre. Entonces, en función de esta visión, déjame y te respondo ya en concreto. Mira, aquí necesitamos un modelo extractivista que es un sector estratégico de la economía ecuatoriana. Aquí no estamos diciendo paremos ahorita, no, necesitamos esos recursos, pero con una visión, y la visión es pasar a ser un modelo de desarrollo basado en la exportación. Tampoco no es un discurso electoral. Aquí el pasado y el presente lo valida aquí en el Ecuador, siendo un país tan pequeño en área y en población, si nos comparamos con tantos otros. Somos el más grande exportador mundial de banano. Las exportaciones de banano ya están superando los 3.600 millones de dólares, y cada vez se acercan más al valor del petróleo. Baja más el petróleo y el próximo año podríamos estar pasando el banano al petróleo. O sea, hay ese potencial. Somos el mayor exportador mundial de rosas. Hemos sido el mayor de cacao, seguimos siendo de cacao fino de aroma, la flota pesquera tunera ecuatoriana, la más importante del Pacífico, hacia el lado de la América. Te puedo hablar de la industria que yo he desarrollado, que es la exportación de vegetales congelados, de brócoli congelado. El 60% de lo que vendemos va al mercado que más calidad demanda, que es Japón. Y no solo eso, desde el año 2019, Ecuador se convierte en el primer proveedor de brócoli congelado a Japón, superando a China. Y si me permites desarrollar un poquito más esta idea, porque... Ahí una pregunta, Javier, pero todo lo que me estás diciendo ahí todos son, o sea, brócoli congelado ya hay cierto valor agregado, pero todos los ejemplos que me has dado son básicamente bienes primarios, ¿no es cierto? Y estamos tratando de hablar de cambiar la matriz productiva, y la matriz productiva en Ecuador sí, es petróleo, pero también es un montón de bienes primarios. Entonces, ¿en qué momento se cambia la matriz productiva? ¿Cómo vamos en el tema de valor agregado a esta cartera de exportación que venimos haciéndola hace rato, ¿no es cierto? Mencionaste el banano, mencionaste brócoli, estuvieron las flores, entonces, ¿cómo vamos en esa dirección? Ir dándole más valor, porque la industria que yo he desarrollado es justamente de valor agregado, como tú bien lo notaste. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Eso tarda tiempo, eso significa comenzar a tener agroindustria en el país, porque la cantidad de agroindustria que tenemos en el Ecuador es extremadamente incipiente. Entonces, eso es lo que yo he desarrollado y lo que me permite exportar. Pero lo fundamental,
tienes que tener también un volumen. Por ejemplo, en el banano ya lo tenemos. Ya tenemos cierta agroindustria en el banano. Y hay exportadores de banano. Y hay exportadores de algunos elaborados del banano. Pero eso es lo que tenemos que llegar. Un problema, los casos de éxito, y te los mencioné, ya los tenemos en el Ecuador, entonces no estamos inventando nada nuevo. Tenemos que diversificar la oferta exportable que tenemos, por un lado, y tenemos que fomentar acuerdos comerciales que no los tenemos, básicamente con Europa y de ahí con países de Centroamérica. O sea, finalmente no tenemos cómo llegar. Y mira, una limitación, tú me hablaste hace un momento, ¿cómo le damos valor agregado? En la práctica, justamente los productos como valor agregado son los que más carga impositiva tienes en las diferentes aduanas de los diferentes países, porque justamente ellos de alguna manera buscan proteger su industria a través de comprar materias primas. Es una realidad. Si tú ves Europa, es un gran importador de cacao, pero venderle chocolate es difícil en términos de los aranceles. Por eso es tan importante acuerdos comerciales, porque tú puedes montarte la agroindustria, pero si no eres competitivo porque no tienes acuerdos comerciales, ¿a quién le vas a vender? Y eso es un hándicap que nosotros tenemos aquí. Mira, yo vendo en Estados Unidos, pero el cliente que me compra paga 14.9% de arancel por comprar de Ecuador, mientras que si compra de México paga 0% de arancel. Entonces, mira el esfuerzo que se hace, me compran, pero imagínate el volumen que me comprarían en la medida en la cual sea el 0% de arancel cuando tengamos acuerdos comerciales. Entonces, hablamos de justamente darle valor agregado a las exportaciones primarias ecuatorianas, pero si no tenemos acuerdos comerciales, es inviable. Tenemos que primero arrancar con acuerdos comerciales para que ese producto industrializado, ese producto ya procesado, te permita justamente llegar a vender sin un arancel alto que típicamente tienen los diferentes países del mundo, fundamentalmente los mayores consumidores del mundo, para proteger sus industrias. Por eso los acuerdos comerciales son tan importantes. Y ahí sí yo veo una oportunidad de oro que tenemos en esta grave crisis que vivimos. De todas maneras tenemos una oportunidad que ante tanto desempleo, ante una situación económica tan difícil, tenemos de alguna manera sí el capital político para poder hacer acuerdos comerciales, porque tristemente los malos políticos ecuatorianos son expertos en meterle miedo a la ciudadanía. Y entonces ahí lamentablemente no ha habido gobiernos, algunos por ausencia de decisión y otros por ausencia de capital político, no han podido hacer acuerdos comerciales porque siempre viene el discurso, vamos a matar al pequeño lechero ecuatoriano, vamos a matar al pequeño campesino ecuatoriano, cuando la realidad es todo lo contrario. Los acuerdos comerciales nos permitirían que nuestra producción agrícola pase a ser agroindustrial y pase a ser agroexportadora. Esa es la oportunidad que tenemos como país. Algunas veces en las entrevistas me dicen, ¿y por qué no hablas de que Ecuador se vuelva un hub financiero? Estamos de economía dolarizada. ¿Por qué no volvernos un hub tecnológico? Alguna vez alguien me decía, miren, una caja de banano, ¿cuánto, lo que representa para el país? En cambio, en tecnología, tanto que se puede hacer. O sea, todas son ideas viables y los ecuatorianos podemos hacer muchísimas cosas porque somos gente de trabajo. Pero vamos primero a las oportunidades que tenemos. Ecuador, te iba a decir este ejemplo para que darte el contexto de por qué esta economía basada en la exportación es la oportunidad que tenemos. Mira, Ecuador es el único país del mundo que puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. Nadie en el mundo lo puede hacer por una serie de circunstancias, por la ubicación que estamos en la línea ecuatorial, por el clima que tenemos, en fin. Pero ¿por qué me gusta mencionar el caso de esta industria mía? Porque evidentemente la conozco, pero porque esa es la realidad de la agricultura ecuatoriana en toda la sierra. Y es prácticamente la agricultura de toda la costa, con muy contadas excepciones, como por ejemplo el mango, que es estacional, pero los demás productos de la costa ecuatoriana también es de producción de todo el año. Imagínate esa ventaja comparativa que tiene el Ecuador y no lo estamos aprovechando. Esa es la oportunidad que tenemos de pasar a ser un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. Pero más allá que suene bonito el discurso, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr sin acuerdos comerciales, es fundamental que lo hagamos. Y no lo vamos a lograr sin una política pública, que justamente en términos de semillas, no tienes una política pública aquí en el Ecuador. El agricultor está extremadamente limitado y no puede sembrar diferentes variedades que le permiten ser más productivo. Hace falta tecnología en riego. Mira, en las siembras que yo he hecho, todas las siembras son riego por goteo. No fue coyuntural como llegué a eso, pero hoy en día 100%
de las siembras propias, que es alrededor del 12% de lo que va a la industria. El otro 88% es de agricultores que por contrato siembran para la industria nuestra. Pero de ese 12% propio, todo es riego por goteo. Produces más con el mismo costo, hasta menos, porque fertilizas menos, eso te vuelve más competitivo. Tienes mejor calidad y racionalizas un recurso tan importante como el agua. O sea, tienes la tecnología disponible en el mundo, aquí es traerla al Ecuador. Dime cómo podemos hacer para que un campesino, un agricultor, se tecnifique si no es a través de una política pública. Y te doy el caso real. Cuando yo comencé con el riego por goteo, me costó 16 centavos el metro. Cuando yo importé, porque ahora me importo yo mismo contenedores completos de cinta de riego y me cuesta 5 centavos y de calidad mucho más grande, o sea, mucho mejor calidad, que debería ser más costoso, me vale la tercera parte. Tenemos muchas distorsiones en la economía, en la microeconomía ecuatoriana, para justamente poder pasar a ser a un modelo de desarrollo basado en la exportación. Esas distorsiones, las que tenemos que cambiarlas, pero con conocimiento. Perfecto, Javier. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando, simplemente a grandes rasgos, si llegaras a la presidencia, vas a heredar un gobierno muy endeudado, con un montón de obligaciones. Y aparte de eso, hay la ansiedad, hay las ganas de financiar un montón de cosas. ¿Cómo se compatibilizan estas dos cosas? Mira, por supuesto, el Estado ecuatoriano tiene que comenzar a ser administrado en escasez. El problema que tenemos es que cuando tuvimos una bonanza grande es cuando más nos endeudamos y ahora estamos sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, correcto, tenemos que ser administrados en escasez. Y ahí te digo algo muy práctico, que lamentablemente, o sea, yo no vengo de un escenario político, no tengo carrera política, sí tengo una carrera productiva. Y los que hacemos emprendimiento, los que hacemos industria, mira, eso sí, sabemos cómo administrar en escasez, lo que no sabe un político. Realmente, eso es con franqueza, te lo puedo decir. Cuando tú tienes una industria y te va bien, tienes el problema de cómo creces, de dónde sacas el dinero para contratar a más gente, cómo sacas el dinero para hacer la expansión. Y si te va mal, tienes el mismo problema. ¿Cómo haces para financiar esa pérdida? Entonces, todo el tiempo estás administrando en escasez. Eso ya sabemos quienes hacemos emprendimiento. Lamentablemente de acuerdo, no pero en el neto, Javier, disculpa que te interrumpa, en el neto lidiar con el elevado endeudamiento del Estado, por un lado, y al mismo tiempo la necesidad de seguir financiando todos estos planes de desarrollo, que van a requerir eventualmente también endeudamiento, porque mencionaste BID, CAF y otros organismos internacionales, que no es que te están regalando la plata, sino que te están prestando la plata, y a ellos también hay que devolverles. Y ahí no entiendo bien cómo se compatibiliza esto de lograr financiamiento barato para financiar actividades que son riesgosas y que por lo tanto deberían tener una mayor tasa de interés, ¿no es cierto? Los prestamistas, por más de que sean banca de desarrollo, están esperando a que les devuelvan los recursos, no te los están regalando. Sebastián, ¿cómo salimos cualquier ciudadano de las deudas? Trabajando. ¿Cómo podemos trabajar desde el Estado ecuatoriano? Inyectándole liquidez al aparato productivo. Tú me mencionas más deuda, ¿no? Es que es muy diferente aquí y no es de riesgo. Porque cuando tú le das al aparato productivo ecuatoriano, ahí no tienes riesgo. Riesgo si tú le financias el carro a una persona que pierde su empleo. Ese es riesgo, que eso es lamentablemente lo que está pasando en la banca privada. La banca privada básicamente da créditos de consumo, no te da créditos para bienes de capital. Mira las aberraciones que vemos en la economía ecuatoriana. Yo compro una hacienda y me dan 5 años plazo. Nunca la voy a pagar la hacienda en 5 años. ¿Por qué lo hago? Porque la industria no tenía ninguna deuda. Entonces, de la industria yo pago para poder pagar ese flujo. Pero dime tú, ¿cómo sacamos al país adelante con una banca privada que te da para el sector productivo? Una industria que sí tiene todos los balances para demostrarte que te lo puedo pagar y me lo dan a 5 años. Por eso es tan importante que esta captación de los multilaterales sea a 18 años y la colocación de la banca pública sea, te decía, al 6% y a 15 años. La única manera en la cual podemos salir de este hueco, de estas deudas, es trabajando, y para poder trabajar necesitamos liquidez. Y esa liquidez evidentemente tiene que venir una liquidez fresca a la economía ecuatoriana. Entonces, no es endeudarnos como lo que vemos cuando entra el presupuesto general del Estado, es generar un flujo que sí va a tener un retorno y es de bajísimo riesgo cuando tú le das al aparato productivo, porque los ecuatorianos somos gente de trabajo, somos una estirpe de trabajo los ecuatorianos, entonces yo no le veo un riesgo ahí. De acuerdo, Javier. De acuerdo. Muchísimas gracias, Javier. Yo no tengo más preguntas, le voy a dar la palabra a Andrea y muchas gracias.
Gracias, Sebastián. Suerte, Javier. Gracias. Sí, Javier, nos gustaría hacerte algunas preguntas por parte más desde los estudiantes, desde los jóvenes. Y en ese sentido, queríamos preguntarte que, dada la situación actual del IES, ¿qué incentivos tenemos nosotros como jóvenes para aportar a esta institución? O sea, si es que entiendo bien la pregunta, Andrea, tú me dices, ¿qué incentivos te puede dar el gobierno para que tú aportes si es que no eres trabajadora? Si es que no tienes un trabajo. Para sumarnos a una fuerza laboral que va a aportar al IES. Claro, justamente eso es parte de la propuesta económica con esto del Fondo para el Arranque Productivo, que es generar liquidez del aparato productivo. En este caso, tú me hablas de los profesionales independientes, es decir, de un economista o de cualquier profesional que estudió una profesión en la educación superior universitaria y que justamente para que se convierta en un actor productivo que a su vez esté generando trabajo y por lo tanto aporte al IES, tenemos que darte una actividad económica que no te la va a dar el Estado, pero sí desde la política pública sí te podemos dar el acceso al crédito para que tú te puedas convertir en un agente productivo y en la medida en la cual lo seas, evidentemente ya eres parte de los aportantes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en ese sentido, ¿qué garantías tendríamos nosotros de poder recibir a largo plazo una jubilación? Si sabemos que incluso es difícil poder pagar las jubilaciones en la actualidad. Mira, en la medida en la cual tú eres un aportante al IES, y eso es justamente lo que hablábamos hace un momento de los compromisos hechos justamente pensando en el IES, un debido estudio actuarial que garantice que tú en este momento, teniendo, no sé, me invento, tal vez tengas 21 años, 22, 23, pero que tú cuando te llegues a jubilar, tenga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el dinero suficiente para que con todos los años de aportes tuyos tú tengas tu jubilación. Eso es lo que te va a dar el estudio, es el estudio actuarial. Y eso con la data. O sea, yo no te puedo decir en este momento si es que te deberías tú jubilar a los 70 años o a los 60 o a los 65. Eso es solamente la información y la data. Lo que sí, la oferta es justamente comenzar a tener un manejo responsable de un gobierno para no seguir convirtiendo el IES en la caja chica que nos permita sacar los recursos. De esos 14.700 millones de dólares que te mencionaba, que de lo que se habla que podría ser la deuda del Estado con el IES, 6.700 millones de dólares es justamente del fondo de jubilación. Y hace unos meses nos decía el presidente del directorio del IES que parecería que no hay dinero para los jubilados. Son aberraciones, son cosas ilógicas, pero para eso tenemos que manejar las instituciones, y en este caso concreto el IES, de manera técnico y no de manera política. Entonces tienes que despolitizarlo y ahí hacer un estudio actuarial muy bien hecho y ahí te podría yo responder exactamente cuál es la garantía que tú vas a tener siendo tú joven para que cuando te jubiles tengas tú tu pensión garantizada. Gracias. Y otra pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué acciones tomará el gobierno para adaptarse a las nuevas necesidades laborales? ¿Existirán reformas que garanticen el acceso a nuevas plazas? Mira, lo que nosotros tenemos que hacer es dar, digamos, las opciones pero eso es un tema de la Asamblea Nacional. Si tú me estás hablando de reformas al Código Laboral ecuatoriano, mira, yo no soy partícipe, o sea, el gobierno, el presidente es el que tiene que ser el ejecutor. O sea, yo no estoy partícipe de pensar que cuando tengamos una normativa laboral ecuatoriana al día, si nos comparamos con otras economías como de la región, la chilena o las de Estados Unidos, ahí vamos a tener trabajo. No puede ser, eso son procesos que una reforma al Código Laboral ecuatoriano, eso puede pasar más de una asamblea, más de 4 años. Aquí el Ecuador necesita empleo ya. Entonces, yo no veo que el camino sea tener un diferente código laboral para atender las urgencias que vive nuestro país. Aquí la urgencia es inyectarle liquidez al aparato productivo para que se reactive la economía, acuerdos comerciales para que justamente pasemos a ser un modelo económico basado en la exportación y gestión, porque lamentablemente la ausencia de gestión en un gobierno como aquí el Ecuador, necesitamos mucha gestión, tenemos que evitar un incendio social en el Ecuador y eso es lamentablemente lo que nos están llevando las opciones que nos quieren encaminar. Aquí básicamente mi discurso a todas las personas, si no han decidido por quién votar, escuchen mis propuestas. ¿Sí? Porque las encuestas nos quieren mostrar una parte parcial, que es quiénes han decidido.
pero la realidad es que la gran mayoría de los ecuatorianos todavía no deciden. Entonces, esos que no han decidido, escuchen estas propuestas y van a ver que aquí no hay demagogia, aquí hay propuestas concretas de qué es lo que nuestro país debe hacer para salir de esta situación económica, pero también qué es lo que debemos hacer en términos económicos para atender los problemas sociales que tenemos en el Ecuador. Tampoco quiero pensar en mi país, en el Ecuador, el país de nosotros, que no importa cuál sea el gobierno y nos pase lo de Argentina, que tuvimos cualquier gobierno y 4 años y que luego regresamos al populismo porque tuvimos un gobierno que no atendió los problemas sociales. Entonces, justamente la propuesta es eso, atender los problemas sociales que tenemos en el país y con todos los problemas que tenemos. Sabemos que hay, tenemos un país endeudado, pero lo que hace falta fundamentalmente es gestión. Y en gestión puedes hacer muchísimas cosas. Previo a finalizar, no sé si te gustaría decir algunas palabras, Javier. Muchas gracias, Sebastián, Andrea, Nicolás, Nicole, por esta oportunidad de hablar con ustedes. A veces, de todas maneras, es un espacio corto que las propuestas y las ideas a veces pueden quedar cortas. Pero mira, uno de los objetivos que yo tengo al estar de candidato a la presidencia de la República es dignificar la política ecuatoriana y que dejemos de dar circo a los ciudadanos ecuatorianos para que no haya esta desconexión y fundamentalmente de parte de ustedes, los jóvenes, que ante tanto circo recibido de los políticos ecuatorianos en gobierno y en oposición, porque aquí no hay parte que de alguna manera se pueda lavar las manos y salvarse. Ante tanto circo político tenemos tanta desconexión de los ciudadanos. Entonces les felicito por este espacio en el cual, básicamente en el aspecto económico, ustedes tratan de generar esa información hacia los estudiantes de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, pero en buena hora. Y básicamente aquí la reflexión es que tenemos una oportunidad de oro en estas próximas elecciones de redireccionar positivamente a nuestro país. Ya los malos políticos que nos han dividido, y estamos inclusive a nivel de las familias ecuatorianas hay división, que nos han endeudado, eso es obvio, y que nos han mentido, porque mira, hasta yo mira, un caso concreto, yo vengo del sector agrícola y en esta semana todo un incendio en la provincia de Cotopaxi, porque dicen que los brocoleros hacen que no llueva en la sierra ecuatoriana. O sea, hasta ese nivel llega digamos, la manera irresponsable de manejar la campaña electoral de algunos políticos. Entonces, tenemos que los ciudadanos, yo no vengo de una carrera política, no he tenido militancia partidista, pero comulgo totalmente con los valores de justicia social, con libertad, los valores de la izquierda democrática, lista 12, un partido de centro izquierda. Y en función de eso es lo que yo te decía hace un momento. Aquí, como país, no habremos mejorado si no tenemos la oportunidad de atender los problemas sociales. Y en nuestro programa de gobierno, con 3 pilares, hablamos básicamente del económico. Mira, de nada servirá las soluciones económicas ni las soluciones sociales, que son parte de nuestros 2 pilares, si no logramos comenzar a tener un liderazgo en valores, y el cambio que necesita nuestro país tiene que venir desde la presidencia de la República. Porque lamentablemente, ahí sí, el adagio chino, el pescado se pudre desde la cabeza. Si no comenzamos a ver un ejemplo de valores. Desde la presidencia de la República, la corrupción hemos visto cómo ha calado prácticamente a las diferentes esferas de la política, del Estado ecuatoriano, y entonces ahí no importa qué hagamos y qué pensamientos tengamos y qué propuestas logremos ejecutar en el plano económico si no logramos tener un gobierno donde no veamos corrupción, porque ahí sí, nada que hagamos en lo económico ni en lo social será algo productivo a la sociedad si no logramos tener un Estado que sea transparente. Así que les agradezco por este espacio. Encantado, siempre las órdenes, y les felicito y sigan ahí haciendo que los candidatos puedan expresar sus propuestas y que, bueno, en el espacio corto, de todas maneras, espero haberlas abordado y siempre las órdenes. Muchas gracias, Javier. Y ya para concluir, de parte del Club de Economía de Panchonomis y el School of Economics de la USFQ, queremos agradecer a Javier Herbas y a su equipo de trabajo por su compromiso con la democracia al ser parte de este ciclo de conversatorios, que buscan compartir las visiones de los candidatos sobre el futuro económico del país. También invitamos a la ciudadanía a generar conciencia alrededor del voto para construir un Ecuador de todas y todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @thepanchonomist en Facebook e Instagram y como @School of Economics en Facebook.